Consume comida roja, como una manzana, un tomate, una fresa o remolacha. Hola, muchos y bienvenidos al tutorial de cómo ser un vampiro. Con colmillos de abajo, en plan orco. Pero esto sería como ser vampiro, así que no puedo hacer los colmillos por arriba. Pero bueno, es igual. Pero no ser un vampiro rollo crepúsculo que sales y brillas con la luz, sino un vampiro de los de verdad. ¿Estáis preparados para este tutorial? Porque yo creo que no. Dallas Review Mini. El tutorial se llama Cómo actuar como un vampiro en 29 sencillos pasos. Como si no fuera suficiente complicado ya. La parte 1 de 4 es Encuentra inspiración vampírica. Investiga los mitos y leyendas sobre vampiros. Y por último, decide qué tipo de vampiro quieres ser. Se ve un dibujo aquí en el que sale un vampiro horrible y una vampiresa sexy. Y es como, ahora eres cuando eres un troll de las cavernas y no puedes ser una vampira sexy por mucho que quisieras, y ahí todas tus esperanzas se van a la puta. Y hace preguntas este tutorial como: ¿te pareces más a un Nosferatu con garras que a un Spike al estilo punk rock? Y finalmente en este párrafo dice: si haces del vampirismo tu estilo de vida, considera facilitar la transición convirtiéndote solo en una versión vampírica de tu auténtico yo. Los vampiros son reales porque lo dice un tutorial de internet. Parte 2 de 4. Adopta los comportamientos y rasgos de personalidad correctos. Y sale aquí una foto de una chica sentada en una roca, vestida negro y con una flor, en plan de: soy profunda y muy misteriosa, pero al mismo tiempo te doy así un poco el perfil para que veas que soy más o menos accesible por si eres uno de mis príncipes azules que me quiere conquistar, pero soy muy profunda y misteriosa. Y el paso 1 es: adopta una actitud vampírica. ¿Y cómo se adopta eso? ¿En qué consiste? Pues ahora nos explica el tutorial en qué consiste. Sale una foto de una chica así, en plan, soy retrasada mental, ¿vale? O sea, tengo un retraso grande, ¿de acuerdo? Por eso estoy haciendo esto. Y el tutorial dice: desarrolla o finge una aversión a la luz solar. ¡Ah! ¡Finge una aversión! Si alguien abre las cortinas o si te ves en la obligación de cambiar al aire libre durante el día, debes silbar y ponerte la capa sobre la cara de forma protectora. ¡Wow! O sea, esto no es un tutorial para ser un vampiro. Esto es un tutorial para quedarte sin amigos y que todo el mundo te mire como un puto gilipollas que serás. Pero sigo leyendo porque el tutorial va más retrasito, más voy leyendo. Cambia tus patrones de sueño para dormir durante el día y despertarte durante la noche. Ya no es solo que seas un friki a nivel social, pero un friki en el mal plan, sino que además te pide que te jodas tus neuronas para poder ser un vampiro. Durante el día es mejor moverte de manera furtiva y lucir un poco paranoico, siempre al acecho. O sea, compórtate como un imbécil, jódete tus neuronas y sigue comportándote como un imbécil, pero esta vez como si fueras a una especie de asesino en potencia o algo así, o un pedófilo. Pero ojo, cuando veas el sol, te pones así, ¿vale? En plan: soy misterioso, pero al mismo tiempo no. Al mismo tiempo me puedes ver un poco, pero si yo quiero. Porque si no quiero, no me ves. O si me ves. Tengo retraso, ¿vale? Y lo del silbido es genial. Ves el sol y empiezas... Tengo retrasito. El siguiente paso es muy simple, es muy sencillo, todos lo podemos hacer en nuestra casa, ya que es: trabaja en tu visión nocturna. Es decir, reduce tu cuerpo a nivel molecular y cambia tu ADN para conseguir que mágicamente tengas los ojos de un gato. Y mucho ojo, porque este tutorial de internet nos dice que tomemos algunas droguichuelas. Y dice: incrementa tu consumo de vitamina A. El hígado es una gran fuente. Ñam. ¿Qué te están diciendo? ¿Que te comas los hígados de otras personas? En el siguiente dibujo sale una chica mirándose al espejo y el tutorial dice: sé narcisista. ¿Cómo? Si se supone que los vampiros no se ven en el espejo. ¿Cómo? ¡Explícamelo! Y el tutorial dice: solo debes interesarte en hablar de ti y de tus intereses. Solo debes animarte desde tus propios discursos. Y si alguien se atreve a abrir la boca, adopta una expresión de aburrimiento y desdén. Esto no es como ser un vampiro, esto es como ser un gilipollas de mucho cuidado, ¿vale? De hecho, ahora que lo pienso, he conocido a muchas personas que probablemente eran vampiros. ¡Claro!
¡Todo cuadra! ¡Ahora todo tiene sentido! Tendría que haberle pedido a esas personas que me mordieran para ser inmortal. El siguiente paso del tutorial también es muy simple y todos los podemos practicar en nuestra casa y es: muestra tu habilidad de sanación rápida. Es que me parece ridículo este tutorial. No sé cómo puede estar siquiera online este puto tutorial. ¿Cómo voy a mostrar mi habilidad de sanación rápida? ¿Qué hago? Me meto un corte aquí en el brazo y hago así, digo, mira, está cerrando, ¿vale? Me aprieto así súper fuerte y digo, ¿ves? Ya está, ya ha curado. Soy un vampiro. Esto es la prueba definitiva de que soy un vampiro, ¿de acuerdo? ¿Ves cómo ha curado? Y yo ahí desangrándome, muriéndome, poniéndome blanco y de repente hago... Y entonces ahí parezco más vampiro que nunca. Y mucho ojo. Porque la descripción de esta parte del tutorial no tiene pérdida. Si tienes contusiones, cortes y rasguños, tienden a desaparecer rápido, así que tienes suerte porque puedes afirmar que esta es una prueba de tu vampirismo. Te dan una hostia en toda la cara y dices, ¿ves? Sigo vivo, esto es una prueba de mi vampirismo. Pero dice, si las lesiones ocurriesen en presencia de otras personas, mejor sal corriendo de inmediato exclamando: ¡me tengo que alimentar! De pollas ahí a dos manos. Los vampiros necesitan sangre para sus milagrosos poderes curativos funcionen. Dios bendice a mi familia. Qué retrasito de tutorial. Esto es la cosa más ridícula que he leído en todo el tiempo que llevo en internet. O sea, imaginaos a alguien que actúa como un puto imbécil de mucho cuidado y que cuando se hace daño dice: ¡me tengo que alimentar! ¡Mi planeta me necesita! ¡Adiós! ¡Uy, yo me caigo! Añora a un amante perdido hace mucho tiempo. A juzgar, o sea, si la gente ve cómo te comportas y encima estás añorando a un amante perdido de hace mucho tiempo, probablemente pensarán que lo has matado tú. Pero además es que el tutorial recomienda que si hay algún personaje histórico de hace muchos siglos, puedes buscar información sobre ese personaje y decir que fue tu novio o novia. El mío fue Hitler. Era un buen tipo. Nos amábamos mucho en la cama. Él nunca quiso decir y confesar nuestro amor. Por eso hizo todas las atrocidades que hizo. Porque era un mal follado en el fondo. La siguiente también es muy fácil a nivel biológico. Todo solo tienes que volver a reducirte a nivel molecular. Y es: trabaja en tu mirada, penetra. Penetra almas. Y en la descripción dice: trata de asustar gente, escoge a alguien al otro lado de la habitación y míralo muy fijo hasta que el pelo del cuello se empiece a erizar y se dé cuenta de tu mirada. Tienen que sentirse incómodos y un poco nerviosos. Y esto lo haces mientras estás leyendo el tutorial, ¿vale? O sea, mientras estás leyendo el puto tutorial, miras en tu habitación y piensas: ¿a cuántas personas puedo incomodar con mi mirada? Y en la segunda parte dice: no te sorprendas si la gente cree que te falta un tornillo, porque realmente te falta un tornillo, ¿vale? En vez de creer que eres perceptivo en el sentido de que estás como una cabra. Paso 8. Sé condescendiente y superior a nivel intelectual. Definitivamente creo que muchos de mis compañeros de escuela han sido vampiros. Resopla de forma burlona de cuando en cuando con el fin de mostrar tu desdén. Mantén un carácter serio. Y sale una tía con una cara que está en plan de... Los vampiros tampoco tienen risas tontas. Si tienes que reírte, inténtalo con una risa oscura o un gruñido de diversión. O sea, cuando te cuentan un chiste, en vez de hacer qué bueno, tío, es buenísimo el chiste que has contado, más bien te ríes en plan de... risa oscura. O un gruñido de diversión. Habla en voz baja. Hola, gente. Quería deciros que soy puto. Renueva tu apariencia. Vístete como un vampiro y te pones un corsé y además te pones una capa. Es que además el paso 2 dice: decide si quieres usar una capa. Y además te dice que tienes que ponerte maquillaje y pintar labios rojo. Y es como... ¿y si eres un chico, también haces esto? Porque creo que parecería más bien que vas a una gala drag queen o algo así, con esta capa y con estas corsés y estas cosas. Y ojo, dice: desarrolla una piel radiante y luminosa. Te pide que te pongas crema solar todo el rato, para que parezcas un guiri. O sea, esto no es como ser un vampiro, sino es como ser un guiri gilipollas, ¿vale? Y tengo otra pregunta: ¿y si eres negro? ¿Cómo vas a desarrollar una piel luminosa? Exactamente, te pones crema solar hasta que se vaya toda la melanina de tu piel. Y hay una parte donde te dice que encuentres los colmillos adecuados. Mantén tus uñas largas, lo suficiente como para que no te puedas limpiar la caca del culo cuando terminas de hacer tus necesidades. Y ojo, otro paso muy sencillo: cambia el color de tus ojos.
Pues nada, fácil, yo a veces me despierto, tengo ganas de tenerlos azules, otras veces tengo ganas de tenerlos, yo que sé, rojos. Obtén el look vampírico diurno. O también que parece que vayas a grabar cualquier... En fin. Y ojo, porque ya estamos por la parte 4 de 4. Estamos a punto de convertirnos en vampiros. Camina como vampiro. Considera entrar en un gimnasio, escuela de dance o clases de artes marciales si no puedes caminar así. ¿Qué coño te van a enseñar en clases de artes marciales para caminar como un vampiro? Habla como un vampiro. Cuando te pregunten tu color favorito, negro y tal vez rojo. Cuando te pregunten tu lugar favorito para dormir, en un ataúd. O te pregunten tu comida favorita, sonríe y di cualquier cosa roja y húmeda. Yo, a través de lo que valoro aquí, solo estoy viendo un fetichista que le gusta comer pusis con la regla. Cuando discutas sobre un hecho vampírico, asegúrate de decir: es cierto, Lestat me habló anoche. ¿Cómo ser un vampiro? O más bien, cómo hacer que te metan en el psiquiátrico. Busca un aquelarre de vampiros, es decir, un grupo de otros vampiros. Porque los locos tienden a juntarse y a formar sectas y luego a matar gente en masa. Consume comida roja, como una manzana, un tomate, una fresa o remolacha. ¡Bravo! ¡Bravo! Y, ojo, como paso casi final, trata de que tu poder vampírico no te consuma. Los vampiros modernos tienen poderes, una bendición, pero están sedientos de sangre, una maldición, y esto supone una batalla interminable para ellos. Estoy retrasado mental y no creo que soy un vampiro. Soy inaccesible, pero un poquito accesible, y estoy así en plan misterioso. No vayas por ahí mordiendo a la gente. Es grosero, peligroso y es llevar las cosas a lo ridículo. Pero claro, ver el sol y hacer... Eso no es ridículo, ¿no? Eso es perfectamente normal. Bueno, amiguitos míos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os gustó mucho, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y vuestros amigos os dirán: buah, tío, tus vídeos de cómo ser vampiro me han inspirado en esta vida y ahora voy a poder ser un vampiro toda mi vida si yo quiero. Y además tengo que decir que estoy haciendo una promoción, y es que si te suscribes a mi canal... ¿Por qué estoy tan tonto? Mis neuronas han bajado después de leer este tutorial. Wow. Me estoy dando cuenta ahora. Nah, en realidad siempre he sido igual de tonto. Pues si te suscribes a mi canal, te llegará un vampiro a la puerta de tu casa, pero será instantáneo, ¿vale? Harás clic en suscribir y tocarán al timbre en tu casa y tendrás un vampiro que te va a morder y vas a ser vampiro, ¿vale? Tú también vas a ser vampiro. Así que ponedme en Twitter los resultados, y en caso de que ya estés suscrito, si le das like al vídeo, además te llegarán dos vampiros. Uno que te muerde y otro que será tu súcubo. Por si no sabéis lo que es un súcubo, búscalo en Google. Y ahora sí, como siempre, hasta mañana. Adiós.